Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa. Recuerde que Sinergia Informativa es un programa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa que nos sirve, no me canso de decirlo y yo sé que ustedes no se cansan de escucharlo porque están absolutamente convencidos de ello. La información política y administrativa finalmente termina beneficiándonos en todos los aspectos de nuestra vida. Tiene que ver con nuestro bienestar o nuestro malestar si resulta que las decisiones políticas y administrativas no se toman en ese sentido. Se tiene que tomar pensando en el bienestar general y nosotros finalmente somos los que decidimos quiénes llegan a tomar esas decisiones pensando en el interés general, que es de puro bienestar. Empecemos con la información. El Partido Centro Democrático radicará esta tarde ante el Tribunal Superior de Bogotá una acción de tutela que busca suspender la convocatoria del plebiscito para la paz para este 2 de octubre, convocatoria que ya hizo el presidente de la República, Juan Manuel Santos. El representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático antioqueño, Santiago Valencia González, ha dicho que la pregunta es tendenciosa y que viola derechos fundamentales de participación ciudadana. La pregunta, la repetimos, ustedes son inteligentes, interesantes y calificados y habrán de decidir, ¿es tendenciosa o no es tendenciosa? ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Los expresidentes de la República, Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango, sellaron una alianza para trabajar juntos por el no en el plebiscito por la paz. Esta decisión la han tomado ambos opositores, ya férreamente demostrados en los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y La Habana, que recuerden ustedes, el 24 de agosto pasado pactaron definitivamente el acuerdo final de paz. Álvaro Uribe Vélez dijo que conversó con Pastrana y que le dijo que no está de acuerdo con la entrega de Colombia a las FARC y a Maduro, que según Uribe Vélez asesina a la oposición. Por su parte, Andrés Pastrana Arango dijo que había coincidido con Uribe Vélez en que no se le puede entregar Colombia, la justicia y las instituciones a las FARC. El Consejo Nacional Electoral expidió las reglas de juego para la realización de las campañas por el sí y por el no en el plebiscito por la paz. Entre otras, se estableció que no habrá límites en la inscripción de comités promotores de las campañas por el sí y por el no, los cuales estarán divididos en 3 categorías: comités municipales, departamentales y nacionales. Y a propósito, los topes de financiación están también divididos según categorías. Por ejemplo, para el orden nacional los topes son de 3.920 millones de pesos. Para los comités del orden departamental el tope es de 1.045 millones de pesos. Para los municipales es de 262 millones de pesos. Y para aquellos municipios donde el censo electoral está por debajo de los 10.000, el tope de financiación será de 130 millones de pesos. Y terminamos diciendo que la Asociación Colombiana de Actores ha decidido que apoyará el sí en el plebiscito por la paz del próximo 2 de octubre. Han dicho los actores lo siguiente: apoyamos el sí porque creemos que si se callan las balas, la voz de los actores se escuchará mucho más fuerte que la voz de los actores del conflicto. De Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes y como nuestro invitado Over Dorado. Él hace parte de la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Over Dorado, bienvenido a Sinergia Informativa. Muy buenas tardes para usted y para todos los que en este momento nos ven y nos escuchan. Bueno, Over Dorado, empecemos con una primera pregunta sobre las noticias que acabé de entregar. Acción de tutela para suspender el plebiscito por la paz del próximo 2 de octubre. Su reacción al respecto. Miren, con el tema del Centro Democrático... Sí, Centro Democrático es el que va a poner la acción de tutela. Como una de las organizaciones que directamente se ha opuesto a la salida política al conflicto, no solamente desde ahora, sino desde que el doctor Álvaro Uribe Vélez era presidente.
Sí. Ustedes saben que la Pero, situación fuerte que se tuvo con él como presidente fue que él no reconocía que en Colombia existiera una guerra. sí. ¿Qué hace el gobierno de Santos? Reconoce la guerra, reconoce el conflicto y por eso hay un proceso de paz. La beligerancia era la palabra Exacto, precisa. exacto. O sea, las FARC como grupo beligerante. Entonces, hoy ese tema se adelanta con el presidente Santos, pero el gobierno, el Centro Democrático, en cabeza hoy del presidente Uribe y del señor Pastrana, Expresidente Andrés Pastrana. Andrés Pastrana, como un aliado del Centro Democrático en este punto en concreto, pues tratan de impedir a como dé lugar este proceso de salida política al conflicto y del sí al plebiscito para que se dé un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Sí, pero a mí me parece llamativo porque usted dice que no está de acuerdo, pero hubo intentos y hay documentos de ello, documentos periodísticos. Hubo intentos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez de negociar con las FARC. ¿Y quién no recuerda el caguán de Andrés Pastrana Arango, que quedó sentadito? ¿Recuerdan la silla vacía? Que se quedó sentadito esperando a Marulanda y su intención era negociar con las FARC. Pues habría que, o sea, la historia de este país hay que leerla objetivamente. Habría que mirar qué fue lo que hizo Álvaro Uribe Vélez con las negociaciones con los paramilitares. Que si usted mira todo lo que se dio ahí, pues eso no es muy santo lo que pasó en todo ese proceso. Sí. Y lo que pasó con el señor Andrés Pastrana con las FARC. Hoy, pues digamos que se está planteando unas salidas concretas, en el caso concreto con las FARC. Sí. A nosotros nos parece como federación de que le debemos de jugar a eso. Listo, pero espérenme adelante que eso es parte de la convocatoria a esta cita con nosotros en Sinergia Informativa. Over Dorado Cardona, quien es miembro de la Junta Directiva de FECODE. ¿Por qué apoya FECODE el sí en el plebiscito? La pregunta inicial nos permite terminar diciendo en este primer segmento del programa que desde 1982, gobierno de Belisario Betancur, se vienen haciendo ingentes esfuerzos por negociar con la más longeva guerrilla del país y del mundo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Y después de tantos años, desde 1982, en el año 2016, se logra firmar un acuerdo. El protocolario se parece, el 26 de septiembre, según el presidente Rajoy de España. Él fue el que dio la chiva, ni siquiera la dijo el presidente Santos, porque lo invitó a que viniera el 26 de septiembre a la firma protocolaria, de lo que se acordó ya el 24 de agosto entre el Gobierno Nacional y las FARC. Vamos a unos mensajes y ya retornamos con más Sinergia Informativa. Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Y estamos tratando mucho el tema de la paz, del plebiscito. Es que es un tema fundamental, es un tema que tiene que ver con los diferentes aspectos de nuestra vida. Todo lo cruza absolutamente. Y precisamente hoy la educación es el tema que nos convoca para hablar de paz, porque FECODE, que es la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, ha tomado la decisión de apoyar el plebiscito con el sí, mejor dicho, refrendar lo acordado en La Habana entre las FARC y el gobierno nacional. ¿Por qué? ¿Por qué los educadores y por qué la educación? Para que me ayude a explicar esto a nuestros oyentes y televidentes, ¿por qué la educación termina beneficiándose con un acuerdo de paz? Bueno, lo primero que nosotros queremos posicionar en la opinión pública es que los educadores, las escuelas, hemos y han sido parte del conflicto en el país. Esa parte del conflicto la podemos catalogar en general como la violencia generalizada del país, pero en el caso concreto de los maestros y maestras es una violencia hacia el movimiento sindical, que la catalogamos como una situación antisindical de sectores armados contra nuestra organización. Frente a esto, hemos tomado la decisión, que creo que es un argumento supremamente válido, es que el movimiento sindical, desde el año 85 a la fecha,
se han asesinado cerca de 3.500 compañeros y compañeras del movimiento sindical. De ellos, O sea, docentes. movimiento sindical, de ellos... Del sindicato de trabajadores, de la educación, Exacto. del petróleo, de cualquiera, de todas las actividades económicas del país. De ellos cerca de... 3.500. Sí, de ellos 1.076 compañeros son maestros y maestras en todo el país. Demasiado. Si De usted, 3.500, permítame, qué pena que esas cifras nos ayudan a entender. De 3.500, como dice usted, compañeros sindicales asesinados desde 1985 a la fecha, 1.076 son maestros afiliados a nuestra organización. Casi el 30%. Exacto. Y de estos, en Antioquia, Sí. han sido asesinados 400 compañeros. Entonces, casi el 50%. Si usted mira en el tema de la vida, es un punto fundamental, Sí. pero además han habido desplazamientos forzados, amenazas, compañeros que han caído en masacres, y ese tema a nosotros nos llama poderosamente la atención. Implica pues que en una sociedad que se dice democrática, donde los maestros son asesinados, son desplazados, son desaparecidos, pues algo está pasando. Ajá. Una sociedad con un nivel de enfermedad supremamente alto. Entonces, FECODE tomó la decisión de respaldar este proceso porque consideramos que, quiera sí o no, directa o indirectamente, hemos hecho parte del conflicto en términos de la violencia. Sí, porque esos homicidios no son, digamos, víctimas de las FARC propiamente, sino todo el conflicto de las FARC, del ELN, de la Autodefensa Unida de Colombia y hasta de fuerzas del Estado. Sí, la mayor parte de los grupos paramilitares, hay un porcentaje bajo por parte de las FARC, sí, también del ELN, ¿sí? Y obviamente de las fuerzas militares. Yo le quiero decir esto, Roger, nosotros estuvimos entrevistándonos con las FARC, sí, en Cuba, y hablamos con el señor Iván Márquez y con Pablo Catatum, y le expresamos nuestra situación frente a la salida política al conflicto, pero que el FECODE estaba solicitando y exigiéndole al gobierno y a las FARC una situación directa. Nosotros necesitamos verdad, justicia, reparación y no repetición. En eso controvertimos y estamos en contravía de lo que está diciendo el Centro Democrático, que eso no va a existir acá, acá va a existir eso. Aquí sí va a existir verdad, justicia, reparación y no repetición. Y un compromiso de no repetición y además de memoria. Y eso está en uno de los 5, de los 6 acuerdos de La Habana. Y el otro punto es que nosotros íbamos al sí por el plebiscito sobre la base también de que este problema no era un problema solamente de las FARC, también nosotros necesitamos un diálogo con el tema del ELN, de lo que hay del EPL, ¿en términos de qué? En términos de que sea una paz integral, una salida integral al político. Incluyendo la BACRIM. Ya eso sería un tipo de tratamiento que el gobierno tendría que dar, porque obviamente ahí hay una situación en términos de... Sí, el marco jurídico tiene que ser especial. De los propósitos que tiene cada organización. Sí. Entonces, en esa parte nosotros hemos venido planteando, los maestros y maestras, estamos por la salida política al conflicto, estamos por una paz con justicia social y por eso le decimos sí al plebiscito. Al plebiscito, y por eso se va a llevar a cabo el 5 de septiembre un evento especial en el que los educadores del país van a decirle al país, por estas razones, entre ellas se nos ha adelantado Over Dorado Cardona acá en Sinergia Informativa con algunas de ellas, apoyamos el acuerdo de paz en La Habana. Respondemos sí a la pregunta, ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Maravilloso. Un cortecito para presentarles una nota periodística cortica que invita, hablando de paz y hablando de la zona rural como territorios, del agro como territorio de paz, a que se animen algunos que no tienen trabajito y que pueden, en el suroeste antioqueño, por ejemplo, ir a cosechar café. Hace falta quien recoja café, veamos. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, presentó el plan integrado para la época de la cosecha cafetera en el suroeste. Dijo que entre el 15 de septiembre y hasta mediados de diciembre llegarán al suroeste por lo menos 90.000 personas para la recolección de dicha cosecha. 90.000 personas que vienen de fuera al suroeste
a trabajar en esa zona. Y ustedes se imaginarán 100.000 inmigrantes, los problemas que hay de atraco, de extorsión, problemas de trata de blancas, problemas de consumo de droga. Añadió que habrá cerca de 558 policías nuevos en la zona que, unidos a los 2.000 soldados y demás policías, atenderán esta época de la cosecha cafetera. Bueno, será un momento coyuntural a partir del 15 de septiembre para 90.000 recolectores de café, y eso de alguna manera puede ayudar a rebajar un poquitico el índice de desempleo, que recuerden que para el mes de julio de este año se incrementó en relación con julio del año pasado. El año pasado era 8.8% y este año quedó en 9.8%. 200.000 personas más desocupadas en Colombia. Vámonos a unos mensajes y ya retornamos con Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted, con quienes construimos cultura política, analizando frases como esta. Vamos a leerla antes de irnos a comerciales. Reconozco que si existe algo en la vida más molesto y denigrante que un gobernante o un político corrupto, es aquel ciudadano que lo defiende. Esta frase que llama la atención de todos nosotros. Reconozco que si existe algo en la vida más molesto y denigrante que un gobernante o un político corrupto, es aquel ciudadano que lo defiende. Robert Dorado, ¿qué le suscita a usted esa frase? Yo diría que es parte de una lucha que debe existir entre todos los ciudadanos del país en términos de avanzar hacia una sociedad auténticamente democrática. Y una sociedad en un momento histórico como el que estamos viviendo, en el que la participación ciudadana es fundamental, se va a ver materializada precisamente el 2 de octubre con la participación, por el sí o por el no, no importa, pues ya saben de qué soy amigo yo, pero la idea es que vayan a las urnas a votar por el sí o por el no a la pregunta. La voy a repetir: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? A decir sí o decir no. El plebiscito es uno de los mecanismos constitucionales que nos permiten la participación a nosotros, fortalecimiento de nuestra democracia. Pero cuando participamos con conciencia, inteligentemente, lo hacemos tomando decisiones por el bienestar de todos. Y bienestar de todos es cuando nosotros tomamos la decisión de no votar por corruptos, de no elegir corruptos, y de, a través de las diferentes formas de participación, como veedores, señalar a los funcionarios y a los quienes están ejerciendo públicos de manera no transparente, no decente. Así de sencillo. Bueno, otro cortecito, hablando de empleo. Los clústeres, 6 en particular en la ciudad de Medellín, han aumentado el Producto Interno Bruto regional y además ha generado empleo. Esta es una nota importante sobre los clústeres en Medellín. Los clústeres son un grupo de empresas interrelacionadas, las cuales trabajan en el mismo sector industrial y colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes. En Medellín se aplicó una estrategia de clúster durante los últimos 10 años que ha tenido buenos resultados, tales como el 30% del Producto Interno Bruto regional, según lo indicó la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín. Esto para nosotros pues nos genera confianza y nos permite seguir avanzando y pensando en la necesidad de seguir creciendo. Galeano también dijo que los 6 clústeres de Medellín generan el 28% del empleo en Medellín y el Valle de Aburrá. Además manifestó que la densidad empresarial de la ciudad para diciembre de 2015 fue de 36 empresas por cada 1.000 habitantes y la meta de la actual administración es llegar a 50 empresas por el mismo número de habitantes. Continuamos conversando con Robert Dorado, quien es parte de la Junta Directiva del Sindicato Colombiano, de la Federación, que es un sindicato al fin y al cabo, de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. ¿Qué son escuelas, territorio de paz? ¿Cómo aporta esa propuesta de ustedes a la paz verdadera? Bueno, nosotros como federación hemos asumido ese eslogan, una consigna
en términos de llevarla a la práctica, Escuela Territorio de Paz. porque consideramos que los únicos funcionarios que tienen presencia en cualquier parte del país somos los maestros y maestras. Sí. Puede que no exista una planta física, una institución educativa, pero existe un maestro. Sí, señor. Entonces, nosotros... Lo hemos visto debajo de un rancho, los hemos visto a la intemperie, pero ahí, con un montón de niños campesinos o indígenas o afrodescendientes, niños sin oportunidades, y el que está ahí es el maestro, mostrando la extensión del Estado, el maestro. Eso Entonces, es cierto. sabemos nosotros que el maestro y la maestra que se encuentran en estos lugares, en cualquier parte del país, tienen los elementos profesionales y pedagógicos suficientes para dar a conocer los acuerdos y decirle a la comunidad el por qué directamente tenemos que apoyar estos acuerdos y por qué de una u otra manera aportamos al posconflicto o al posacuerdo. Nosotros entendemos que se acaba un conflicto con las FARC en el tema armado. Sabemos que el conflicto social va a continuar. ¿Por qué? Porque van a existir normatividades, hay una política neoliberal, hay un sistema social que de una u otra manera coloca a la sociedad en términos de defender unos derechos, que dentro del sistema y dentro del modelo económico sabemos que va a ser difícil que se mantengan o se conquisten. ¿Cuántos afiliados tiene FECODE? FECODE en este momento, de los 320.000 maestros y maestras en el país, tenemos 280.000. Ah, excelente. O sea que hay la esperanza de que por lo menos 280.000 maestros estén en estos momentos estudiándose las 297 páginas del Acuerdo Final de Paz entre las FARC y el ELN y que de manera pedagógica la hagan conocer de todos sus pupilos y de los papás de los pupilos, por ejemplo. Roger, pero es importante que sepas que la federación no tiene afiliados, tiene organizaciones afiliadas. Entonces, por ejemplo, ADIDA hace parte de la FECODE y tiene alrededor de 24.000, 25.000 afiliados, que son las personas que hacen parte de todo ese proceso, de todo ese acumulado que tenemos, de 280.000 de la organización sindical. Excelente, maravilloso, porque hacen un papel importante, cumplen un papel importante con este proceso pedagógico y por eso su decisión de decir sí al plebiscito pues va a tener un aporte para los que quieran el sí en el país, pues fundamental. Y fuera de eso, bueno, para aquí vale la pena preguntar, ¿todos los docentes, todos los maestros del país están por el sí? ¿Están de acuerdo con el acuerdo? Yo creo que no. Yo pienso que nosotros como organización no somos un partido, ahí hay también pluralidad. Ah, claro, tiene que ser, claro. De todas maneras, para cualquier gobernante, para cualquier maestro, decirle no a una salida política, a un proceso de paz, en términos de su razón de ser, no existiría una coherencia y consecuencia al respecto. Pero los hay. Sí, los hay. Los hay. Pero es minoritario. Es minoritario. El grueso dice sí. No es una tendencia mayoritaria. Muy bien. Finalmente, voy a repetir la pregunta para que nos la aprendamos y vamos estudiando. La idea es ojalá leer y estudiar lo suficiente. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Usted dice sí, ¿por qué? Rápido, 20 segundos. Por la salida política al conflicto, por una auténtica democracia en este país. Muy bien. Y usted dice no, ¿por qué? Pregúntese, ¿por qué dice sí y por qué dice no? En todo caso, prepárese para participar en este acto democrático y pluralista del 2 de octubre, que es el día en que se desarrollará el plebiscito por la paz, aquí en el país, en Colombia. Over Dorado Cardona, miembro de la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación de Colombia, FECODE, gracias por estar con nosotros. A usted muchas gracias por la invitación. Gracias, ánimo, no echen en saco roto lo que estamos diciendo, inteligentes, interesantes y calificados televidentes de Sinergia Informativa. Y recuerden que la franja informativa empieza acá a la 1 de la tarde con Sinergia Informativa, regresa a las 8 de la noche con esa forma especial de entregar la información. Juan Carlos Sierra en Cosmovisión Noticias. Y después, a las 8:30, nos cogió la noche. Y antes, esta invitación. Ahora puedes comprar lo mejor para tu descanso desde la comodidad de tu hogar, con Comodísimos Online, a través de esta página, www.comodísimos.com. ¿Y usted, cómo durmió anoche? Muchas gracias. Chao. ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.